Buenos días, mis amados. El versículo de este día está en el Evangelio de Juan, su capítulo 14 y su versículo 24, donde dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Padre, gracias porque tú enviaste a tu Hijo Cristo, manifestado en carne, visto por los hombres, muerto, pero también resucitado. Gracias porque tú ascendiste al cielo, pero nos dejaste el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El que no me ama, no guarda mis palabras. No hay manera de guardar la palabra de Dios sin amar a Dios. Y el amar a Dios es un ejercicio que comienza cuando nosotros escuchamos el Evangelio. Cuando tú que me escuchas y escucha esta meditación siempre te va a hacer énfasis en que debes recibir al Señor, porque ese es el primer paso, escuchar la palabra y recibir al Señor. Entonces ahí comienza tu relación con Dios, porque al recibir al Señor tú recibirás el Espíritu Santo, que es el que va a estar en ti y contigo, y de eso habla el tema. El que mora con vosotros y en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios en nosotros hace posible que nosotros podamos empezar el camino de lo que es la vida cristiana. Y el camino de la vida cristiana empieza con empezar a amar a Dios. Y si fuéramos a hablar del amor, el amor de Dios es mostrado y es demostrado en la Escritura. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Escritura, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero esto debe de entenderse de esta manera. No es que tú eres pecador y Cristo murió por ti y tú sigues pecando. No. Cuando tú eres pecador, porque todos somos pecadores, todos éramos pecadores, todos nacimos en pecado, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Al tú recibir al Señor Jesucristo, esa justicia que es Cristo, que es justicia de Dios, es lo que calma esa ira de Dios, porque Dios está irado contigo. Y esto, soy claro en esto, porque a veces esto se predica de otra manera. Dios está irado contigo, que escucha las meditaciones, pero que no le hace caso porque tú sigues pecando, porque el simple hecho de no entregar tu vida al Señor, y ya tú sabes que me escuchas cómo entregar la vida al Señor, porque tú sabes que eres pecador y que debes empezar pidiendo perdón por tus pecados. Porque la ira del Señor está encendida, está hasta el máximo. Y lo único que calma esa ira del Señor es la justicia de Cristo, que intercede por nosotros ante Dios, porque somos ofensores, ofendimos a Dios. Entonces Dios airado, Dios enojado. Y esto es así porque es lo que enseña la Escritura. Entonces, el que no me ama no guarda mis palabras. Esa es una evidencia. Tú no vas a guardar la palabra de Dios sin amar a Dios. Tú no vas a guardar la palabra de Dios sin recibir a Cristo en tu corazón. Porque este es un asunto que para vivir esta vida cristiana, la vida que Dios quiere que nosotros vivamos conforme a su palabra, nosotros necesitamos de esta herramienta que vamos a hablar toda esta semana, que es el Espíritu Santo de Dios, que viene a morar en nosotros y con nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios que hace posible que nosotros podamos empezar a desarrollar esta conducta, ¿verdad? Esta forma, esta manera de vivir, de amar a Dios. Nosotros no conocemos ni sabemos de amor. Lo único que nosotros podemos decir de amor es lo que dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Pero a qué mundo? El mundo que cree en Él. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la muestra del amor extrema de Dios, dar su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, no se pierda,
mas tenga vida eterna. La persona que Dios ama y la persona que Dios dio a su Hijo es la persona que puede amar a Dios y guardar su palabra porque ha entregado su vida al Señor. Que esto es lo que nosotros debemos entender, que no es que Dios ama a todo el mundo y tú sigues haciendo todo lo que tú quieres y Dios te ama. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios no te ama haciendo cosas malas. Dios no te ama cometiendo pecados. Dios no te ama en tu injusticia. Porque es que la vida nuestra sin Cristo es una vida que no complace a Dios. Y lo único que hace y que complace a Dios es Jesucristo, la justicia de Cristo. Entonces nosotros tenemos que apelar a Jesucristo para recibirle y entonces recibir el Espíritu Santo, que es la promesa del Señor que nos iba a dar y que nos da cuando creemos en Él. Entonces el que no ama, no guarda mi palabra. Dice, la palabra que habéis oído, es decir, lo que predicamos, no es mía, dice el Señor, sino del Padre que me envió. Eso hizo el Señor y eso hacemos nosotros, predicar la palabra del Señor para que tú sepas que eres pecador y que necesitas perdón de pecado y necesitas arrepentimiento. Dios te bendiga en este día.